Buenas tardes, saludos. Ay, Dios. Listo. Esperamos un minutito más y comenzamos. Ya hace mucho frío, así es que ya estamos aquí nuevamente para seguir en nuestro tema que estamos compartiendo. Ya vamos a llegar a la parte donde realmente trabajamos mucho el cálculo en cuanto al requerimiento energético, cuánto requiere el paciente. Ya en base a todo ese análisis que hemos hecho de estos primeros puntos de la evaluación del estado de nutrición, ya vamos a terminarlo. Por fin. En lo que damos el tiempo aquí nos quedamos la vez pasada. Ahí está. Y aquí seguimos. Está agarrando bien. Así está. Si se escucha. Sí, parece que sigue corriendo. Dice que el internet estaba bien, pero no sé si se desconectó. Entonces sí, ya. Creo que desconectó y volvió otra vez. Ok. Bueno, vamos a darle seguimiento a este punto que estamos viendo del proceso de atención nutricia en pediatría. Ya hablamos de lo que es un poquito de la historia clínica, que es importante qué datos tomar para poder hacer ese análisis. También ya observamos, gracias Carito, Caro. También ya vimos un poquito de la antropometría, cómo tomar nuestros datos antropométricos. También ya vimos un poco de los bioquímicos, que es importante recabar, qué información es importante para nosotros poder dar hacer esa intervención nutricional en el paciente, ya también lo vimos. Y ahorita estamos en la parte clínica, qué datos son importantes. Más allá de la deficiencia de alguna vitamina o algún micronutrimento, enfocarnos de esas esa condición física que está presentando el paciente y que de pronto se va a ver afectado su recuperación nutricional, la forma de poderse alimentar, de poder quizás de pronto digerir y absorber los nutrimentos que se van a aportar. Va más en ese sentido, ¿no? Y justamente en este tipo de pacientes, como vemos ahí en la imagen, yo te decía ya hace mucho, que es importante primero visualices desde la cabeza hasta los pies, vayas observando cómo está la condición de este paciente en condiciones de enfermedad a comparación del niño que está normal. Eso nos va a dar una expectativa muy grande de aquí no tengo volumen. Ahí está, ahora sí ya. Eso nos va a dar una expectativa muy grande de qué es lo que realmente está pasando con este paciente, cuál es esa afectación que tiene físicamente que le va a impedir o que va a afectar de manera significativa su recuperación nutricional. Por ejemplo, ahí tenemos esta situación de, gracias Tania, de la parte de estos niños, por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, los niños de huesos de cristal, así se llama, son niños que de pronto tienen sus huesos son muy frágiles, ante cualquier caída pueden llegar a fracturarse y muchos de ellos de pronto ya no les cuesta trabajo sostenerse por sí mismos, no todos son así. Hay algunos que de pronto sí pueden ser muy independientes, caminar por ellos mismos, pero hay otros que ya no les permite hacer ese movimiento, ese caminar. Y justamente en esta parte vemos estos niños, como ves ahí en la imagen, donde no se pueden mover. Y esta inmovilidad en qué va a afectar en la parte de evaluar su estado de nutrición, pues justamente no van a requerir la misma cantidad de kilocalorías a aquel niño que camina, que corre, que se desenvuelve de manera normal. Quizás en ellos vamos a tener que disminuir hasta un 10 o un 20% de su requerimiento energético total para no favorecer tanto la ganancia de peso.
¿sí? Eso lo vamos a tener que estar vigilando. También de pronto no es lo mismo también el que uno no esté en movimiento, quizás la cantidad de energía que ingerimos vaya a ser mucho menor. En este caso podemos fraccionar la dieta, dar un buen aporte de fibra por la misma inmovilidad que de pronto no presentan, son niños que de pronto, pueden llegar a presentar estreñimiento, y también es importante en ese sentido pues dar un buen aporte de fibra y de líquidos a la par, porque si solamente doy fibra pero no doy líquidos, pues de pronto esa cantidad de, ahora sí que de fibra que yo estoy aportando, se va a ver afectada esa, pues no va a tener una evacuación adecuada, más que nada. Es que hay importante fibra, pero también hay que darle agua, porque si no, no sale la popó, así de fácil, ¿sale? En ese sentido vamos a hacer. Ya habíamos hablado de la amputación, que cuando tengamos un niño con alguna amputación hay que hacer ese ajuste del requerimiento energético, pues justamente esa parte de que nos está presente, pues va a requerir una menor cantidad de energía. Al igual hay que hacer una buena evaluación del peso, de la estimación del peso, considerando esa parte del cuerpo que no se encuentra en ese momento. Hay que ajustarlo en ese sentido. También tenemos que, pues obviamente si este niño tiene un exceso de tejido de masa grasa, pues hay que ajustar la cantidad de energía. También ajustar la cantidad de hidratos de carbono, dar un buen aporte de fibra y de líquidos para que no favorezca ese acúmulo o ese incremento de tejido graso. También importante la cantidad de grasa que vamos a dar en la alimentación. Y quizás de pronto, no sé, quizás apoyarnos con la parte de fisioterapia y poder sugerir algún tipo de movimiento que favorezca también pues no se gaste esa energía, no tienda tanto a acumularse, y también favorecer la parte de mantener esa masa muscular, que creo que también es importante, ¿no? Ya veíamos anteriormente también las úlceras por presión, que veíamos que ya justamente estuve revisando esa parte, me pareció interesante. Al momento hay ciertas partes de nuestro cuerpo que hay una mayor contacto del hueso con la piel, y al momento ese hueso llega a disminuir la irrigación sanguínea, y por eso es que se forman las úlceras por presión. Esto empieza a lastimar la piel y conforme no hay movilidad, va afectando diferentes capas de la piel hasta que se forma la úlcera, de tal forma que es importante que se esté moviendo al paciente para que no se formen. A la par de esto, para que haya una buena cicatrización de esas úlceras, es importante dar un buen aporte de proteínas y de vitamina C, porque a final de cuentas la piel, que es un tejido a base de proteínas, está lesionado, pues hay que dar un buen aporte para que se vuelva otra vez a reconstruir. Es como en el paciente quemado, yo también tengo que dar buena cantidad de proteínas para que haya una buena regeneración de nuevos tejidos. Si yo no doy buena cantidad de proteínas, pues justamente esa cicatrización y esa regeneración tisular va a verse afectada, ¿sale? Entonces es importante considerarlo. Y ahí a lo que voy, que te he comentado muchas veces, que observes tu paciente. Si tan solo tú observas de manera general, dices, wow, en este paciente no se mueve, no camina, muy probablemente va a necesitar un buen aporte de fibra, menos cantidad de kilocalorías. Así esa parte te recomiendo que te enfoques, porque si lo vemos más en cuanto a deficiencia de vitaminas y minerales, casi la mayor parte no. Un paciente a más tardar de un año que no tiene una buena ingesta en cuanto a nutrimentos puede llegar a presentar esa deficiencia de ciertas vitaminas y minerales. Pero aquí estas repercusiones que son en este momento pueden llegar a afectar de manera muy significativa la recuperación del paciente dentro del hospital, mientras se mantenga ahí. Pero justo tú observando y adecuando ese plan de alimentación de acuerdo a esas características, podrás hacer los ajustes correctos para que este niño se recupere de manera mucho más favorable y pues más rápido, ¿no? Que se pueda ir a su casa. Pero si no nos estamos percatando de todas estos datos físicos en cuanto a su condición, de pronto no los vamos a pasar desapercibidos. Y ya te hemos comentado algunos de los pocos que de pronto quizás podemos llegar a ver desde la cabeza hasta los pies. Obsérvalo. Y la recomendación aquí, checa a un niño normal cómo se desenvuelve, que juega, que se divierte, que grita.
comparado con tu niño que está enfermo, cómo se va a desenvolver. Y ahí puedes observar algunas diferencias. Dices, ay, este no está llorando, este llora muy quedito, este no se mueve, este no tiene grasa, este no tiene músculo. Y esas diferencias ya te tienen que dar alguna noción de que algo está pasando con este niño que no le está permitiendo poder ingerir el 100% de sus requerimientos energéticos. Esto es con la finalidad de que acuérdate que el niño tiene que estar creciendo, tiene que estar ganando peso y talla, a diferencia del adulto, que no lo hace, ¿sale? Entonces el adulto ya creció, ya prácticamente ya no crece en cuanto a talla y sí gana peso, pero no en cuanto a talla, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos llegar a encontrar? También en los miembros inferiores y superiores, justamente en la parte de las coyunturas, por ejemplo, déjame ver un poquito más grande la foto. Estos se llaman jantomas, fíjate, a ver si se llegan a ver. Ahí está, jantomas. Son como unas bolitas, como tipo, como acúmulo de tejido fibroso, ajá, a nivel de las manos, en la parte de las muñecas, incluso en las rodillas, se llegan a formar esos acúmulos de colesterol, se llaman así. Son jantomas, pero son depósitos de colesterol. Y esta situación es muy común en los pacientes con dislipidemias familiares. Son pacientes que sufren de hipercolesterolemias causadas por alguna condición genética y llegan a presentar esta condición, ¿sí? Y en este tipo de pacientes, pues justamente lo que hacemos es una dieta baja en colesterol y un buen aporte de fibra para evitar que esa situación se llegue a formar. Yo solamente 2 veces he visto un paciente con esas condiciones y sí, justamente tenía una hipercolesterolemia familiar, también hay que estarlo. Obviamente toda esta parte del diagnóstico ya lo hace el médico y va determinando qué tipo de diagnóstico y a qué se debe la enfermedad. Y en el caso de ese niño, así lo estaba presentando. Y dije, wow, esto es posible. Pero fíjate, ahí en ese tipo de circunstancias, ¿qué tenemos que hacer? Interviene mucho la participación del nutriólogo para adecuar una dieta que considere toda la cantidad de kilocalorías, micro y macronutrientes que requiere el paciente, pero además libre de colesterol, baja en colesterol para poder garantizar que este paciente no llegue a estar formando esta situación. Así es que imagínate. También, si en esa parte de esos miembros vemos un menor acúmulo, un menor reserva de músculo y de grasa, ¿qué nos está indicando? Que este paciente requiere energía y proteínas. Solo observándolo, ahí te va a dar la información. No, ahí en ese momento que tú estás notando, porque tú ya sabes que este niño está muy depletado, que no tiene músculo, que no tiene grasa, que dices, bueno, tú como nutriólogo ya sabes qué hacer. ¿Qué requiere este paciente? Energía, proteínas para formar ese músculo, para formar ese acúmulo de grasa, para hacer frente a esas demandas de crecimiento. Y en ese momento tú sugerir a la parte médica que tú sabes cómo hacerlo. Y en base a esa adecuación que tú vas a garantizar en el plan de alimentación, se va a ver reflejado el beneficio en la condición clínica del paciente. Eso o sea, yo creo que por ahí decía una vez un compañero, el único personal que se va a preocupar por la nutrición de su paciente es el nutriólogo, nada más. ¿Por qué? Porque tú tienes la visión para poder identificar cuál es la afectación nutricional que tiene este paciente de acuerdo a esas características que está presentando. El médico está enfocado en cuáles son los estudios que va a realizar, cuál es el pronóstico, si va a requerir una cirugía, qué medicamentos, bla, 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 bla. La enfermera va a decir, bueno, yo necesito ponerle los medicamentos que le estén funcionando, tomarle signos vitales, ta, ta, ta. A final de cuentas, cada quien se va a enfocar en un punto del paciente y a nosotros nos corresponde la parte de nutrición. Ya sabemos identificarlo y si estamos identificando ese problema y tú sabes cómo resolverlo, sugiere cuál es tu intervención para que también sepan en qué les beneficia que tú estés ahí. Pero si no sugieres cuál es esa intervención que tú puedes aportar a la mejoría del paciente, pues no lo van a saber. De verdad. Entonces muchas de las veces
hay que sugerir cuál sería nuestra intervención al médico y presentar a nuestro paciente a hacer esa evaluación y en base a eso decir, ¿qué le parece si hacemos esto y esto y esto y esto y esto en base a esto y esto y esto y esto? Es tú evaluarlo y presentarlo y darle seguimiento a ese paciente hasta que se vaya a su casa y estar observando cuál es la mejoría que va a tener de acuerdo a esa intervención que tú estás realizando. Uh-huh. Y eso es posible gracias a que tú ya sabes cómo hacerlo. Uh-huh. Solamente tú, el nutriólogo es especial, es ese profesional de la salud que se va a encargar de hacer esto. Solamente tú, porque tú tienes toda la noción de cómo combinar la cantidad de esos alimentos, cómo hacerlo de manera más adecuada para que el organismo lo pueda aprovechar y en qué cantidades, en qué combinaciones se va a requerir. ¿Sí? Entonces sí es importante que tomes ese papel y ya sabes cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, aquí tal cual, yo que veo en este niño, imagínate, va a ser más grande la foto para que lo veas. Tenemos un niño, esta parte de acá, que tiene hipotonía, tiene un bajo tono muscular. ¿Qué quiere decir? Que no hay fuerza en cada uno de esos músculos por una afectación a nivel neurológico, probablemente alguna patología. Al no haber un esfuerzo muscular que nos va a indicar que este niño va a requerir una menor cantidad de energía porque no hay fuerza, no hay músculo que implique un gasto energético, ¿sí? Y en esa situación lo que yo necesito es ajustar la cantidad de kilocalorías para que de pronto no lo vaya a sobrealimentar. De pronto en ese tipo de pacientes nos llega a pasar que de pronto los llevamos a un sobrepeso o a una obesidad porque calculamos las calorías como si fuera un niño en condiciones normales, pero no es así. Es un niño que no tiene un gasto energético porque no hay músculo, no hay un tono que implique un gasto calórico, ¿sale? Y eso lo vamos a poder observar en ese paciente, pero es importante hacer esa intervención y darle seguimiento para ir ajustando la cantidad de kilocalorías de acuerdo a la evolución del paciente. A diferencia del que está en la parte inferior, este niño está hipertónico. Ese hipertónico va a ser el lado contrario, es como si todo el tiempo estuviera contraído los músculos, es como si todo el tiempo estuviera en el gimnasio cargando pesas, pa, 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 pa. ¿Qué pasa en esa circunstancia? El estar contraído todo el tiempo el músculo va a requerir un mayor gasto energético, porque ese tipo de niños todo el tiempo tiene esa contracción muscular y esto requiere una alta cantidad de energía y de proteínas para mantenerse, ¿sí? Obviamente hay situaciones, es muy común presentar esto en los niños con daño neurológico y más quizás en aquellos que tienen crisis convulsivas, llega a presentarse esa circunstancia. Si no damos la cantidad de energía y proteínas, son niños que se van a desnutrir fácilmente. Y nada más lo estás observando, fíjate nada más, o sea, obsérvalo, ¿qué está pasando con este niño? ¿Qué le tengo que hacer? Y tan solo ahí dices tú, está muy espástico, necesita más energía. No tiene fuerza muscular, menos energía. Nada más ahí. Pero fíjate nada más qué impacto tiene ya tu intervención en ese tipo de pacientes. Es justamente a donde yo te quiero invitar a que observes cuál es esa condición física que tiene ese paciente, cómo se encuentra y qué afectación tiene en su estado nutricional. Y ahí justamente ahí lo podemos ver. ¿Cuál otra podemos ver? A nivel del esqueleto tenemos ese rosario costal, que todo nos habla de las deficiencias de vitamina D, esa falta de exposición solar. Fíjate, esto es muy común en los niños que tienen daño neurológico y que de pronto ya no es lo mismo cargar un peso de 10, 20 kilos a cargar 50 o 60 kilos. Va a estar un poco más complicado. Y de pronto ese tipo de niños ya no hay forma de estarlos como moviendo todos los días, porque obviamente es un peso mayor, y estarlos exponiendo un poco a los rayos del sol para poder sintetizar esta vitamina D. Y esto justamente con el paso del tiempo va a tener una afectación a nivel de sus huesos, afectando de manera significativa esa densidad ósea. A mí en algún momento me tocó ver un paciente, eso sí, no solamente una vez lo he visto, esta parte
las rodillas en varo o valgo, que es justamente el niño que las tiene aquí como abiertitas. Es una deformación del hueso. En un niño con glucogenosis, son niños que de pronto se les quita todos los lácteos porque justamente no se pueden metabolizar a nivel, pues justamente a nivel, o sea, sí, el metabolismo, justamente esta lactosa entra, pero ya no la podemos, se transforma en glucosa, y esa glucosa en exceso pues va a acumularse como glucógeno, y justamente estos niños no pueden extraer este glucógeno a nivel hepático y se forman como tipo gránulos de glucógeno que van a llegar a afectar ese hígado. Uh-huh. Y en este tipo de pacientes, ese niño que dejó de ir al seguimiento por más o menos 3 años, decían, y regresó al hospital, llegó en esas condiciones. Yo dije, wow, nunca lo había visto, o sea, solamente en fotografías. Y esa vez me tocó verlo y dije, qué susto. Ese niño, por parte de los padres, dejaron de ir a la consulta por 3 años y obviamente no llevaron el seguimiento ni el tratamiento, y fue la afectación que yo llegó a tener. Y dije, ahora el pronóstico de ese niño, de esos niños, ha cambiado muchísimo con la adecuación de la alimentación. La alimentación, la nutrición es el pilar para ese tipo de pacientes con glucogenosis. Más adelante vamos a ver si nos da oportunidad y ya les platicaré cómo hacer un plan de alimentación. Caso que se les da HGH, es que es mucho HGH. Escríbemelo un poquito mejor porque no sé qué sea eso. Ya, podría decirte. Hormona de crecimiento. Ok. Va a ser muy diferente, por ejemplo, pero ahí el diagnóstico tiene que hacerlo el médico. En algún momento llegamos a identificar a un niño con deficiencia o sea, no sintetizaba adecuadamente la hormona de crecimiento, y era un niño muy pequeño, con talla baja. Ahí va a ser muy diferente. Pero obviamente por eso es importante darle seguimiento del crecimiento. Si en algún momento tú notas que no crece de acuerdo a la edad y tú ya estás garantizando una adecuada nutrición, lo tienes que referir al médico que le corresponda, ya dependiendo de la circunstancia que tú evalúes ahí. Si tienes dudas sobre qué médico sería el adecuado para este paciente, pregunta con algún otro pediatra. Digo, oye doctor, tengo un paciente así, así, ¿con quién debo mandarlo? Pues mira, yo te sugiero que lo mandes así, ok, así, ¿sale? De pronto no es malo no saberlo todo, o sea, la parte es preguntar y no quedarnos con la duda. Si yo no sé, pregunto. Si te das cuenta mucho, pues aquí no sé, pues qué es eso, pregunto, ¿sale? Nos da mucha pena preguntar, sí, nos da mucha... el problema es que es carísima, sí, claro, pero en algunos pacientes lo va a requerir. No sé si de pronto si hay alguna institución de salud, me parece que ya se los está proporcionando. Si ya lo tiene diagnosticado, se lo proporciona al paciente. Quizás de pronto en algún otro tipo de circunstancias, pues sí lo va a comprar él, pero hay algunos que dependen de alguna institución pública y ya es quien se los está administrando. Sí, es muy caro. Más o menos hace unos, ¿qué te gusta? 10 años de más o menos, estaba como en casi 25,000 pesos las dosis para un mes. No sé ahora cuánto esté, pero sí es muy cara. Pues sí, pero hay veces que el paciente lo va a necesitar, ¿sí? Y esa requisición o esa indicación pues es por parte del médico, y es quien realmente, de acuerdo a esa evaluación, considera que la necesita. Ahí es totalmente diferente. Uh-huh. Y por lo tanto ahí es el endocrinólogo quien hace esa intervención. Uh-huh. Sí es cara, así es. Pero pues, realmente muy necesaria para algunos pacientes. Ese niñito que se identificó con una deficiencia en la síntesis de hormona de crecimiento, al momento que se le empezó a dar, pues ya recuperó realmente tanto peso, talla, etcétera. Siguió creciendo. Y dije, wow, qué interesante. Y aquí lo importante, lo que podemos hacer tan solo al poder analizar nuestros datos. Fíjate nada más, peso y talla y perímetro cefálico. Hay veces decimos, es que necesito no sé qué, esto y que lo otro, y el mejor equipo, tal. Empieza con lo que tienes. Ya más adelante puedes adquirir otro tipo de herramientas, y excelente si lo puedes hacer. Pero tan solo con el peso, con la talla y el perímetro cefálico, tú ya te puedes dar una idea de cuál es esa evolución del crecimiento, si es la adecuada para este niño. Y si no lo es, de acuerdo a tu intervención,
o tu análisis que tú hiciste y ya hiciste el adecuado plan de alimentación y aún así no tienes esos resultados esperados, ya requiere otro tipo de intervención. No te lo quedes, dale seguimiento, que alguien más lo valore e identifique qué está pasando con este pequeño para que no gane de peso de forma adecuada. ¿Sí? No nos lo vamos a quedar, no se lo quedan. Yo he cometido muchos errores y en algún momento yo me los quedaba y dije, no, ya no me los quedo. Si no sé, pregunto, aunque me dé pena que piensen de mí lo que quiera, pues que lo piensen. Mientras yo no me quede con la duda y pregunto, pues mejor pregunto. Así es que pregunten, pregunten. A nivel neurológico también hay otras circunstancias que nos van a referir mucho a la parte de deficiencia de vitamina E y todas las vitaminas del complejo B. Imagínate aquí toda esta gama de... Déjame por aquí, porque no se me olvidan todo. Hasta a mí se me olvidan, oftalmoplegia. Aquí está. La primera se refiere a una parálisis o debilidad de uno o más músculos oculares. Fíjate nada más. Wow, qué interesante. O sea, y aparte traemos el celular en un momento, revisa, ¿a qué se refiere esto? Y hay unas cosas que no me aprendo y no me quiero aprender. Mejor las busco en ese momento. La hiporreflexia es una condición médica donde los reflejos musculares, como en la rodilla, están disminuidos o ausentes ante un estímulo. ¡Wow! Fíjate, interesante. Debilidad, solamente. Cansancio, la tetania. Esas vitaminas del complejo B son interesantes porque influyen mucho en toda esta parte. La tetania es una enfermedad producida por la insuficiencia de la secreción de ciertas glándulas endocrinas situadas en torno, yo creo, del tiroides y mejor acá. La tetania es un trastorno neuromuscular que causa espasmos musculares dolorosos, calambres y contracciones involuntarias. Dice, debido a hiperexcitabilidad nerviosa causada por desequilibrios electrolíticos, principalmente bajos niveles de calcio o magnesio en la sangre. Bien. Y la ataxia son como los calambres, ¿no? Justo. Y la ataxia es un desorden. Ay, eso está muy feo. Es un trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios que altera su velocidad y precisión. Fíjate nada más. Así es, mucho en la parte motora, ¿no? Justamente asociado a este tipo de deficiencias de vitamina E y vitamina. Justo. Y esta tablita también me gusta mucho, aunque de pronto quizás la parte pediátrica va a valorar mucho más a profundidad cuál es ese desarrollo que va llevando niños, por lo menos que nosotros identifiquemos o sepamos cuáles son esas características. Aquí principalmente si tenemos un niño, por ejemplo, a los 6 meses que ya se mantiene sentado y aún, por ejemplo, a mí de pronto me pasan niños de 1 año que aún no se puede sentar por sí solo, no sostiene su cabeza, se le va de un lado a otro, ahí sí requiere la evaluación pediátrica, ya el que valore qué otro tipo de especialista requiere valorar al paciente. Pero esta nos va a servir a nosotros para, de manera muy general, identificar cuál es esa afectación que tiene este niño a nivel del desarrollo. Si tú notas que aún no puede sostener su cabeza y ya tiene 8 meses, dices, este niño algo le está pasando porque no sostiene su cabecita y hay que referirlo al pediatra para que él valore que otro tipo de especialistas lo requiere valorar. Y ahí tampoco nos lo vamos a quedar, porque nosotros no somos el profesional experto en revisar todo esto. A esto le corresponde la parte médica. Yo identifiqué que hay algo raro aquí que no me está cuadrando, que el niño no puede sostener la cabeza. No sé a qué se deba. Y ahí lo refiero con el médico pediatra, ¿sale? Ya él valorará qué otro tipo de especialista lo va a hacer, ¿sí? Y tampoco no te lo quedes. Pero es importante que tú identifiques nada más cuál es esa parte del desarrollo que debe de estar presente de acuerdo a la edad del paciente. Y quizás hay de pronto alguna situación patológica que está afectando esta condición. Bueno,
consideramos, pero aún así preguntar a la mamá, oiga, ¿ya lo está revisando con pediatría? Ah, sí, ¿no? Ok. Si no, pues es importante que lo valore. Va más en ese sentido, ¿sale? Porque igual no necesitas saberlo. Si de pronto ves, a ver, rápidamente aquí. Yo creo que mucha de la información, si no te la sabes, no tiene nada de malo consultarlo en ese momento. Yo de pronto, la mamá me dice, oye, mi niño tiene un síndrome 18, trisonomía 18. Porque la otra es trisonomía 21, pero hay un síndrome, algo así, trisomía, déjame, 18, pero no sé si se llama así. Síndrome de trisomía 18. Déjame, parece que es la 18. Dije, ay, ¿este qué es? Ah, sí, mira, es trisomía 18. Es el síndrome de Edwards. Vale. Es un trastorno genético grave causado por una copia extra del cromosoma 18, resultando en discapacidad intelectual severa y múltiples defectos de nacimiento como bajo peso, cabeza pequeña, puños cerrados y problemas cardíacos, renales, con pronóstico generalmente reservado, pero con variabilidad en la supervivencia dependiendo de la gravedad de las malformaciones y el manejo médico. Ah, fíjate, ya ves. Pero de pronto, o sea, no es algo que tengas así como que, ah, sí, ya sé que es el síndrome de Edwards, de la trisonomía 18. No, no la tienes tan presente, ¿no? Entre tanta información que de pronto traemos en la cabeza. Y ahí rápidamente lo ves. Fíjate, la trisomía 13, así es, Abby. Eso no lo había escuchado. Ahí viene la 13 también. Y aquí lo importante es saber cuál es la afectación a nivel nutricional. Yo ahí de pronto reviso y digo, a ver, ¿cuál es el cuadro clínico? Y en base a eso yo me enfoco cuáles de esas condiciones clínicas que tiene el paciente me va a afectar mi estado nutricional. Y en base a eso lo considero para yo poder hacer los ajustes en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, acá la trisomía 13 o síndrome de Patau, eso no lo he escuchado. Igual provoca malformaciones físicas severas como labio leporino, polidactilia, defectos cardíacos, cerebrales y discapacidad intelectual grave. También tiene afectaciones. ¿Y qué tantas de ellas por la condición física y la afectación en el desarrollo va a impedir que estos niños puedan alimentar de forma normal? ¿O qué adecuaciones vamos a tener que hacer en la dieta para lograr que siga ganando peso y talla? Ese es el punto. De ahí la importancia que yo te decía al inicio, que sepas qué enfermedad tienes, qué es, cuál es su definición, cuál es su cuadro clínico y si hay alguna afectación a nivel de macro o micronutrientes que tienes que considerar. E incluso si también necesitamos un aporte extra de kilocalorías, también hay que considerarlo. Todo eso así rápidamente lo revisamos en internet, ya en base a eso ya hace el ajuste. O de pronto yo también le pregunto a la mamá, oiga, ¿y qué le han dicho que le va a pasar al niño? Ah, bueno, le puede pasar esto y esto y esto. Ya en base a eso tú también puedes hacer ese ajuste y ya te da esa información. ¿Qué tal? ¿No? Ahí la parte pregunta, otra vez me regreso a lo mismo. Y también de manera muy general, aunque aquí de pronto quizás por la parte de la interacción fármaco-nutrimento hay muchísima información, yo aquí solamente te menciono algunos puntos muy específicos. Hay quien de pronto hay hasta diplomados y todo esto en cuanto a conocer más de esa afectación de los medicamentos que tiene el paciente en el estado de nutrición del niño. Dice, cierto, a mí en fisioterapia me llegan nenes y es necesario preguntar sus antecedentes y demás. Así es, Abby. Sí, porque realmente todo esto cómo va a afectar la recuperación en tu paciente. Si, por ejemplo, tiene un síndrome genético raro y tú dices, bueno, es que no está caminando, no camina ya a los meses que le corresponde, no sostiene su cabecita, pero muy probablemente también es causa de ese síndrome, pues difícilmente o se va a tardar más en realizar esos pequeños pasos o sostener la cabeza, pero tú ya tienes como tal ese antecedente, ya revisaste cuál es el cuadro clínico y muy posiblemente eso se deba, pero hay que analizarlo. Justamente por eso.
Y no nada más, o sea, si no sabes de qué se trata en ese momento, a ver, permítame rápidamente, déjeme revisarlo. Y lo revisas normal, o sea, no pasa nada. Muchas de estas cosas de pronto es más lo que nosotros pensamos de eso que va a pensar la paciente si yo no sé, qué va a pensar el niño si la mamá no, o el papá o el médico, si yo no sé y lo reviso en ese momento. Dice, confirma su alimentación y sus medicamentos influyen mucho en sus tratamientos por ser desarrollo. Así es. Casi generalmente si hay un niño, pues obviamente los niños enfermos en algunos casos tienen ciertos medicamentos. Revisar para qué es el medicamento y cuál es la afectación a nivel nutricional que puede llegar a tener. Y así rápidamente lo revisamos. Porque o si no, pues de pronto nos vamos a, quizás nuestra intervención nutricional va a quedar corta si no estamos tomando estas consideraciones. Hola Natalia. ¿Sale? Entonces este es un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay esa interacción del alimento con el medicamento, en aquellos pacientes, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Con la suplementación de hierro, lo que se sugiere, pues justamente que no se combinan porque estos van a afectar, parece que los lácteos afectan la absorción del hierro. Ay, no, Natalia, no sé mucho. Mira, estas cosas se me olvidan. Pero aquí tenemos todo en la palma de la mano, en el celular. Si no te aprendes algo, rápidamente revísale. Sí, no pasa nada, no creas que hay unas cosas que se me olvidan, ¿eh? Por eso te digo, ay, acá tengo el otro, ¿cómo era esto? Hay otras cosas que si las practicas todo el tiempo y obviamente ya las haces parte tuya, pero no todo. Sí, yo soy nutrióloga, sí, ahorita por ejemplo estoy de nutrióloga en un hospital pediátrico, justamente. Es en el Hospital del Niño y la Mujer en Querétaro. Entonces justo es ahí donde pues yo me empapo un poquito más. Aquí estoy trabajando con prematuros, entonces igual, pero pues sí, de pronto nos saturamos de trabajo y tenemos muchas cosas. Y eso lo que ayuda es que yo traigo me ayuda a tener un poquito más fresco los conocimientos y estarlos repitiendo acá, pues todavía mucho mejor. Y ahora compartir, yo muchas veces les he dicho que el compartir lo que tú sabes, qué bien Natalia, qué gusto. Ajá. ¿Y en qué hospital estás tú? Uh-huh. El compartir sus conocimientos te va a ayudar a ti a que aprendas mucho más. Igual me encanta volver a repasar cosas. Muy bien, Gabriela. Qué gusto. Y de Venezuela, Natalia. Órale, qué padre. Pues mira, pues ya algún día a ver qué nos enseña de Venezuela. Nos enseñar una nutri algo de por allá que han aprendido. Estaría súper bien, fíjate. Que compartiéramos algún tema, alguna experiencia. Estaría súper. Si quieres, más adelante. Hay que animarnos, pues ahora sí que hay muchas formas de comunicarnos ahora, entonces la parte es arriesgarnos a hacerlo. Va, ahí algún tema en específico que quieras que platiquemos, algo sencillo, no es así como. La parte es practicar. ¿Sale? También, por ejemplo, otro ejemplo de esta interacción alimento-medicamento son las dietas ricas en vitamina K, que reducen justamente el efecto de estos anticoagulantes orales. Entonces ahí justamente vamos a tener que hacer ese ajuste en la alimentación. Gracias Natalia, así es. Pero sí, con gusto, si alguien de los que están por aquí, quiere participar o quiere platicar de algún tema o platiquemos algo, es plática. No tienes que aprenderte nada, ya esa parte de aprendernos, si no lo sabemos en ese momento, investigamos. O de pronto acá tenemos la información, no es así como que, no lo tenemos que aprender, no, tampoco. Los prematuros y autistas o síndrome de Down es un tema bien lindo para hablar. Mira. A mí el prematuro me gusta mucho, porque a eso me dedico. De autistas sí yo no manejo ese tipo de pacientes. Me parece que es muy interesante, de lo poco que de pronto he revisado, digo, wow, eso está muy interesante. Pero no conozco tanto del tema, porque autistas casi no me ha tocado ver en algún momento. Y el síndrome de Down sí, ese sí también es algo que implica un tema para compartir experiencias, cuáles son las complicaciones, qué podemos hacer con esos pacientes, también hay mucha información de eso. Así es.
¿sale? Y para alimentos ellos tienen mucha preferencia de alimentos ricos en grasa y azúcar, imagínate. ¿A los de autismo? Mm. Ay, no, es que hay tantas cosas por aprender que dices tú, wow. Y conocer cosas que de pronto alguien más tiene esa experiencia, ya lo ha llevado, ya lo practica en el día a día, dices tú, wow. Y que aparte no lo comparta, pues estaría súper bien. Pero pues ahí dependía de cada quien, ¿no? Si lo quiere compartir. Porque no hay veces unos que no. Pero bueno. Dice, hola Carlita, tengo un caso clínico surreactante mayor. Ay, Carlita, muy bien Carlita. Pues a ver, ahí escríbele, a ver si podemos apoyarte en algo. Y después tenemos la parte del medicamento con el nutrimento. Voy a pasar para irlo viendo. Ahí ponle escribiendo. Ajá. En este caso, por ejemplo, las enzimas pancreáticas, que son justamente un medicamento que se usa para el tratamiento de la fibrosis quística, pero este tipo de enzimas pancreáticas no se sugiere mezclarlos con lácteos porque justamente se rompe esa capa entérica y empiezan a liberarse estas enzimas y incluso ya ahí empezarían a hacer su función cuando yo las quiero que lleguen directamente a ese duodeno y ahí empiecen a interactuar. Entonces, si yo previo a esto las mezclo con lácteos, no me van a funcionar. A eso se refiere. Uh-huh. Y otro en cuanto, por ejemplo, una implicación del estado nutricional en la acción de los medicamentos, por ejemplo, la mala absorción del folato con los anticonvulsivos, las hiperglucemias con las ciclosporinas, también los medicamentos que se utilizan los antirretrovirales en el paciente con VIH, como pueden llegar a ocasionar un síndrome metabólico también, por ejemplo, hay que estarlo considerando, entre otros. Todos los medicamentos también que se utilizan en la quimioterapia, muchos de ellos tienen afectación a nivel nutricional. También hay que estarlo checando. Dice Leonardo, disculpe, no, muy importante. ¿Qué hace un nutriólogo en las prácticas o el servicio? Va a depender mucho de dónde tú lo hagas, pero prácticas, pues no sé, por ejemplo acá de pronto en el hospital lo que ya los ponemos, yo te voy a hablar de mi campo, quizás de pronto alguien más si quiere compartir qué los ponen a hacer en sus lugares de trabajo, pues ya. Pero acá lo que hacemos es ponerlos a valorar a los pacientes, calcular las dietas, calcular las nutrición enteral, de pronto una nutrición parenteral, enseñarles a hacer el cálculo. Y ya en el servicio, pues ya de pronto se hace el pase de visita, hacemos notas en el expediente, damos consulta, ajá, todo eso. De pronto también damos clases a algunos residentes. Así es. Pero es todo el tiempo es valorar a los pacientes, dependiendo de los números de pacientes que tú tengas en la sala. Por ejemplo, yo tengo una pasante conmigo y en conjunto ella va a una sala y ve como cerca de 7 o 10 pacientes. Yo veo otra sala y veo 16. Y aparte en combinación vemos 8. Entonces en total tenemos de pronto como 31 pacientes diarios. Así es que depende mucho. Ok, sí, justamente. Pero va a depender mucho al área donde te dediques. Ahí es justo. Es ahí considerarlo. Y depende qué te interese conocer más que nada. ¿Qué te gustaría aprender? Ya nos terminamos la parte de los clínicos, ahora vamos a los dietéticos. Wow. Bueno, hasta aquí sería la parte de los clínicos. Todo lo importante observar cuál es esa condición que presenta el paciente y esa condición si está afectando de manera importante ya sea la ingesta de alimentos, la digestión de los alimentos, la absorción, metabolismo y eliminación de los mismos. ¿Dónde está, en qué punto de todo este proceso que tiene ese alimento desde que se ingiere hasta que se elimine, en qué por parte de todo esto se encuentra esta afectación que puede llegar a afectar de manera muy significativa ese estado nutricional? Es importante que sí es diferente, es importante diferenciar cuando hay una afectación a nivel de la ingesta. No es lo mismo ingesta como digestión. Lo que come, cómo lo digiere,
cómo lo va a absorber, cómo lo va a metabolizar y cómo lo va a eliminar. Todo tiene una afectación y son muy diferentes las situaciones. Por ejemplo, uno podría decir, tengo una mala absorción de, bueno, podría ser una mala absorción de grasa, sí, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Que hay un problema a nivel de que no se están digiriendo de forma adecuada y esto afecta su absorción y es ahí donde hay que identificar si la afectación es a nivel de la digestión o también tiene que ver a nivel de la absorción de esos nutrimentos muy específicos. Fíjate nada más ahí ese ejemplo, porque si de pronto yo estoy diciendo que hay una afectación en la absorción, pero resulta que este paciente, pensando en un niño con una fibrosis quística, donde estas enzimas pancreáticas quizás de pronto no se las toma y su cuerpo no las está sintetizando o las sintetiza, pero estas secreciones que produce el cuerpo hace que no drenen al duodeno, pues no van a poder digerirse de forma adecuada esas grasas. Y esto va a afectar de manera muy importante su absorción. Fíjate nada más. Otro ejemplo claro podría ser el paciente con una por ejemplo, con un paciente con un síndrome, con una ictericia, por ejemplo. ¿A qué se debe? Si esa ictericia, normalmente estas sales biliares no están drenando al intestino y por lo tanto no van a poder emulsificarse las grasas, ¿sí? Y ahí justamente esas grasas no van a poder asimilarse de forma correcta. Y obviamente este paciente va a presentar que atorrea. ¿Ves? Pero es importante identificar dónde está la afectación. Si es a nivel de la ingesta, si es a nivel de la digestión, de la absorción, de su metabolismo o la excreción. La colititis, ahí me colecistitis o la colitis, ahí es. La colitisis no es así, no, a mí se me hace que ahí te está faltando una letra o algo así. Colitiasis, jaja, colitiasis no me acuerdo. Ahí también me parece que le falta. Déjame ver, colelitiasis, ahí o coletiasis o cuál es, ahí que es muy diferente, ¿eh? Colelitiasis, ¿qué me pusiste tú ahí? Colitiasis no, ahí hay que ajustar ese término, Leo. Dice Carlita, Pedro, niño de 18 meses, duerme menos que antes, caray. Llora con frecuencia, come menos, camino desde hace 2 meses, o sea, un año, 6 meses, sus necesidades. Hay varias dependiendo del lugar donde se tapa la bilis. Ok. Entonces, ahí, pero realmente a final de cuentas es justamente una afectación que va a afectar justamente el drenaje de esa bilis hacia el duodeno. Y por lo tanto, ¿para qué nos sirve la bilis? Para emulsificar las grasas y estas grasas puedan formarse micelitas y puedan absorberse. Ahí va a ser un ejemplo. Muy bien. Así es, gracias. Dice la exploración física pesa 10, 73, perímetro cefálico 45. A nivel de la boca presenta, presenta 12 ¿qué? 12 dientes, okay. Incisivos centrales superiores e inferiores caninos, con precisión de sarro a ligera. Ligera fimosis y al caminar asienta toda la planta del pie. Y cuando es alimentación complementaria hay bases diferentes o variantes, son pacientes sin afectación. Pero más bien aquí ya por la edad ya le tocaría a un niño normal, ya no es alimentación complementaria. Y es un niño que debe integrarse ya a la alimentación familiar. Tiene 18 meses, quiere decir que tiene 1 año 6 meses. Para 1 año 6 meses pesa 10 kilos, no está tan mal, pesa 10 kilos y mide 73. Tiene un buen peso, no está tan afectado. Déjame ver aquí, aquí tiene 1 año 6 meses, debe de estar por lo menos pesando. A ver si por aquí lo tengo, no, aquí no está en este. 1 año 6 meses, déjame ver. Y es niño, me dijiste, ¿verdad? Niño. Palabras.
es niño. 12, mira, justamente aquí lo tenemos. 10 kilos y 73, no está tan mal, o sea, va a estar como leve. 1 año, 6 meses son 18, debes pesando 11.8 y pesa 10, por ejemplo, 10 entre 11.8 queda 84, ¿sí? En una desnutrición leve. Y mide 73, talla para la edad para niños. 1 año, 6 meses, 82, ahí sí está chiquito. Ahí dices que mide 73. Y debe estar midiendo 82. 73 entre 82 está en 89, tiene una afectación en la talla. Y el peso para la talla de 73 está en 9.1 y justamente está mal. Ahí tiene, por ejemplo, es un niño que muy probablemente ha dejado la ingesta. Yo pensaría que la ingesta energética ha sido menor en los últimos meses, que no le ha permitido crecer de forma adecuada. Todavía está en un pico de crecimiento correcto. Creo que todavía de aquí hasta a los 2 años podrías asegurar un buen aporte calórico para que garantices la cantidad de kilocalorías que requiere y llevarlo a esa recuperación nutricional, porque realmente este peso para la talla está compensado, o sea, está bien, pero si tienes un peso para la edad de 89 que está leve y la talla está disminuida, debe estar midiendo 73 y está en 82. ¿Hasta qué edad se considera para especialistas en nutrición pediátricos o se envía a nutrición familiar? No, nosotros vemos hasta los 16, máximo 19 años. Los vemos desde los 0. Sí, tomo cafecito, Gabriela. Por las mañanas es mi relax de pronto. No siempre, pero a veces sí se me antoja, y más cuando hace frío. Es como dar un relax de pronto no estar tan estresada. Eso me ayuda. Y sí me gusta. Nos decían que hace 2 meses la mamá ya no estaba con el bebé porque salió, pasa con la abuela, aún está con la abuelita. Aquí tienes que primero garantizar si realmente está comiendo lo que necesita. Por lo que esta información que me estás dando, si es seguramente en los últimos meses, con la abuelita yo pensaría que empezó a comer mejor, pero con la mamá, es que cuando ya tienes una afectación en la talla, nos habla de una desnutrición crónica, que quiere decir que este niño en algún momento la cantidad de energía que recibió no fue la correcta y por lo tanto no ganó peso y no creció. Primero dejan de ganar peso y después afectan la talla. Y en este caso la talla la tiene muy afectada. Nos decían que hace 2 meses la mamá ya no está, así justo, y se pasó con la abuela. Y justamente ahorita con la abuela, seguramente la abuelita, yo pensaría que de pronto los consienten un poco más. Y ahora, como dejó de estar pequeño en talla, ahora lo que hizo en la comida que da la abuelita, ya cubrió más ese peso para este tamaño. O sea, le ha dado, pues yo pensaría, más energía que con la mamá. Ahí no sé cuál sea la situación con la mamá. Y hace 2 meses justamente, por eso es, pero cuando tienes una afectación en la talla, imagínate, son casi 10 centímetros de diferencia, ya nos está hablando que esto ya llevaba mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiese pasado con la abuelita, muy probablemente no tuviese ese peso de 10, tuviera un peso más bajo. Entonces son los últimos meses lo que ha logrado compensar es ganar peso y ajustar ese peso para esa estatura, para esa talla. Y por eso es que está compensado. Pero aquí lo que me llama la atención es que esa talla, si ya se afectó esos 10 centímetros no ocurrieron en los últimos 2 meses, ocurrieron ya por lo menos más allá de 3 meses. Ahí es donde de pronto analizar nada más con esos 3 datos ya nos da mucha información de que este niño en algún momento no recibió la cantidad de energía que estaba necesitando para cubrir esa demanda del crecimiento y dejó de crecer. Ahora con la abuelita alcanzó a compensar ese peso para ese tamaño chiquito y al parecer con la abuela lo está ahí recuperando.
Aquí lo importante sería garantizar que esta alimentación cubra de todos los nutrimentos que él requiere, de todos los grupos de alimentos, para que realmente podamos asegurar que este niño siga creciendo. Ese sería el punto en el caso de él. Y enseñarle, no sé, a la persona que está a cargo de él cómo combinar esos alimentos. Y ya en tu caso, bueno, las chispas, pues más que nada que garantices que cubra de todos los grupos de alimentos, no sé, de acuerdo, no sé de qué país eres, si es México u otro país, que tú ya consideres que está incluyendo de todos los grupos de alimentos y en base a eso, estarlo valorando cada mes para que tú veas si en cada mes está teniendo la ganancia de peso y talla esperada para esa edad. Y en base a eso, pues ya nada más darle seguimiento. Vamos a ver hasta qué punto en estos meses que nos restan para los 2 años, en los otros 6 meses, alcanzamos a recuperar algunos centímetros de estatura. Pero recuerda que es más fácil ganar peso que talla. Pero aún así, vamos a darnos la oportunidad ahí. ¿Sí? Entonces, ahí yo te sugeriría que le enseñes a la persona encargada, no sé si está con ahí la abuelita con la mamá, cómo alimentar de forma correcta a ese bebé, con la finalidad que tú estés garantizando el 100% de esos requerimientos que necesita, de todos en cada tiempo de alimentación. Acuérdate, no solamente nada más es dar un grupo, en cada tiempo de comida, principalmente desayuno, comida y cena, hay que dar de todos los grupos de alimentos. Con eso ya garantizas que este niño esté recibiendo todo lo que requiere en cada tiempo y que pueda ocupar esos nutrimentos para cubrir esa demanda del crecimiento. Muy bien, Carlita, gracias a ti también por compartirlo. Y ya toda lo de aparte de la información que mencionas, pues sí, muy probablemente tiene otras ahí revisiones, porque ahí sí no sé del pie, ahí sí no te sabría decir quizás. Dice, y asienta toda la planta del pie, ahí sí no sé qué. Pues necesita la revisión del ortopedista o no sé, ahí sí no sé, sí, checarle esa parte. Uh-huh. Si es más la parte médica, necesita valorar. Mándalo con pediatría, que le dé seguimiento y a que ellos identifiquen si hay alguna otra situación que amerite darle referirlo con algún otro especialista. Uh-huh. Nosotros nos enfocamos en la parte de nutrición. Si identificamos algo que notamos diferente, ya lo mandamos al médico y el médico se encargará de darle esa evaluación y ese seguimiento a ese paciente. Uh-huh. Sale, chicos, pues muchísimas gracias, ya nos quedamos aquí, mañana ya vamos a empezar a ver la parte de los dietéticos, aquí nos quedamos, es importante que preguntar, qué factores tomar en cuenta para hacer esta parte de nuestra análisis del estado de nutrición, para posteriormente pues ya realizar nuestra intervención nutricional, ¿sale? Pues hasta aquí terminamos este punto y nos vemos el día de mañana. Mañana sí, que yo sé que van a andar de fiesta muchos de ustedes, pues quien esté aquí, si no, pues ya lo compartirán, lo subiremos ahí a la plataforma para que lo revisen en otro momento, porque van a decir, mañana es fiesta, ¿cómo crees? Yo sé, pero si hay oportunidad lo comparto un poquito más temprano para hacerlo, ¿sale? Ya nos va a quitar el tiempo. Ya, noticia, apúrense. Quiero saber sobre las vitaminas, no son esenciales, no esenciales. Ay, qué intensidad. ¿Cuál plataforma? Aquí de pronto los comparto en algunos o de pronto también en el canal. Ahí busca en mi perfil, ahí tienes la información de cuál es el canal que tenemos también. Otra vía. Y si no, aquí también la subo. Las vitaminas hidrosolubles, no solubles y esenciales y no esenciales. Ay, qué intenso, Leo. Se pregunta muy difícil. Ah, es cierto. Pues sí, vamos a ir viendo más adelante y a ver si podemos comentar algo de estas vitaminas. Uh-huh. Pues a ver, hay que revisarlo, ¿sale? Vale, pues nos vemos aquí el día de mañana, un poquito quizás más temprano para que puedan ustedes y yo también seguir con el festejo de fin de año. Mañana toca el último día del año y pues a ver qué se organiza en cada una de las casas, ¿no? De los hogares de cada uno de nosotros. Y nos vemos aquí un poquito más temprano, ¿sale? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro momento. Gracias a todos los que enviaron regalitos, Alejandro,
Natalita, Niaka, Caro, también a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Hasta la vista. Descansen. Ahorita vamos a tratar un tema, vamos a ver qué nos surge, viendo la parte de las emociones. Esta es conciencia de nutrición. A mí me gusta mucho esta parte. Hacernos conscientes todo lo que hay en nuestro entorno y que puede también incluso afectar esa recuperación y esa nutrición en cada uno de nuestros pacientes. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué tema nos surge para poder compartir. ¿Sale? Bye bye, hasta la vista. Para que se guarde.